Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra exposición teológica en su canal Apología Adventista. Este canal se hizo con el objetivo de enseñar doctrina, enseñar profecía y hacer apología. Entonces, glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder ser portavoces de este mensaje. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de esta plataforma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mandamos un cordial feliz sábado. Como todos sabemos, ya empezamos las primeras horas sagradas del día santo, así que gracias a nuestro Padre Celestial, porque hemos entrado en las primeras horas del día santo. Así que para seguir, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, porque queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre doctrina. Queremos hacer exégesis de un versículo que se malinterpreta y se saca de contexto tanto por católicos como por protestantes. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, alabado sea tu nombre porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro corazón y nuestra mente para que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos van a sintonizar, que este mensaje pueda ser de bendición para ellos, puedan crecer en conocimiento y puedan defender la sana doctrina. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio sólido de doctrina. El apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender. Recordemos de que el apóstol Pablo era un rabino, un estudioso de la Torá, de la ley. Escribió aproximadamente 14 epístolas. Se le atribuye la epístola de los hebreos, pero hay cierta dudosidad sobre quién la escribió. Pero quitando la epístola a los hebreos, fueron 14 cartas que el apóstol Pablo escribió. O sea que era un maestro de la ley, era un rabino que estudió en las mejores escuelas de Israel, de los judíos. Y él mismo dice que su maestro fue Gamaliel, uno de los más renombrados eruditos en los tiempos de Cristo, del Sanedrín. El apóstol Pedro admite de que el apóstol Pablo tiene una gran sabiduría, que hay cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo, de que los ignorantes y los indoctos tuercen las cartas de Pablo y también las otras escrituras. Eso lo dice 2 de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, o sea, de la salvación, según el versículo 15, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y dice el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o que le fue dada. O sea, Pedro está admitiendo de que el apóstol Pablo tenía un gran conocimiento profundo de las escrituras, y no solamente de las escrituras. El apóstol Pablo conocía todas las ciencias existentes en su tiempo. Esto lo notamos de que cuando llegó a Atenas a predicar en Areópagos, Hechos 17, el apóstol Pablo citó solamente literatura de filósofos griegos. Significa que el apóstol Pablo conocía de todas las ciencias existentes en su época. Era un estudioso de todas las ramas de conocimiento que existían en su tiempo. Cité este versículo para que noten de que el apóstol Pedro no le está echando la culpa al apóstol Pablo de que los indoctos tuerzan las palabras de Pablo.
La culpa la tienen los indoctos porque tuercen las cartas de Pablo, porque son ignorantes en las Escrituras. El término indocto significa ignorante e iletrado, sin instrucción. Ahora, vamos a notar ahora unos cuantos versículos que tanto el catolicismo como el protestantismo apóstata los tuercen y los manipulan para aplicarles esos versículos a la iglesia adventista. Porque el problema lo tienen con dos cosas. Lo tienen con el sábado y lo tienen con la alimentación. Los protestantes les da alergia oír hablar a un adventista sobre la verdad sabática y sobre la reforma por salud, sobre la alimentación. A ellos les da alergia. Sienten como quisquilleo cuando se les presenta esta clase de mensajes y empiezan a torcer la Biblia y aplicarla mal para contrarrestar supuestamente el mensaje adventista. ¿Cuáles son esas citas? Estas citas las encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Vamos a hacer un estudio serio y profundo sobre estos versos. Vamos a sacar el extracto usando el contexto histórico y para ver en qué momento de la historia se ha venido cumpliendo esto y con quiénes se cumple. Noten cómo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Pablo le escribe a Timoteo, era un joven que había ganado para Cristo, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea que cuando Pablo dijo esto, él lo refería al futuro. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar la fe, darle la espalda a la fe. Una doctrina que se había conocido ahora se le da la espalda. Apostatarán de la fe, y noten qué es lo que van a hacer estos apóstatas. ¿O cuál será el fruto de esta apostasía que iba a entrar a la iglesia? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia o quemada, prohibirán, noten estas dos doctrinas de demonios cuáles eran, que se iban a infiltrar por causa de la apostasía, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y sigue diciendo Pablo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia. Noten qué interesante, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Los católicos y protestantes, en su deseo desmedido de defenderse y justificar sus falsas enseñanzas, ellos dicen de que estos versículos se aplican a la iglesia adventista, porque según ellos, los adventistas del séptimo día prohíben comer ciertos alimentos, dicen ellos, porque la postura de ellos es de que en el nuevo pacto ahora podemos comer de todo. Lo que antes era inmundo en el antiguo pacto, ahora Cristo lo purifica a través de la oración, dicen ellos. Por tanto, los adventistas están enseñando doctrinas de demonios, porque hoy en el nuevo pacto podemos comer de todo. Aquí dice Pablo: todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia, porque todo lo que Dios creó, dice claramente, es bueno, nada hay que desecharse. Vienen ellos y dicen así: ve, aquí dice que todo es bueno si se toma con acción de gracias. Ahora vamos a ver que estas citas tienen su contexto histórico y vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo, y vamos a ver de qué es erróneo aplicarle estos versículos a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista ni prohíbe el matrimonio, ni tampoco prohíbe comer cierta clase de alimentos. Noten que Pablo está hablando de alimentos. Para entender estas citas o estos versos
que Pablo le escribe a Timoteo, hablando de la apostasía que se iba a infiltrar en la iglesia, conozcamos un poco de contexto histórico. La palabra de Dios enseña, y especialmente el apóstol Pablo, se le reveló que a la iglesia iba a entrar una gran apostasía. La iglesia que Cristo fundó, que en Apocalipsis le llamamos la iglesia de Éfeso, la iglesia que corresponde al siglo 31 o al año 31 al año 100. En ese lapso de tiempo se coloca en la historia la iglesia de Éfeso. O sea que la iglesia de Éfeso, como su nombre lo deriva, pura y deseable, representa la iglesia apostólica del primer siglo, una iglesia pura. Cristo fundó una iglesia pura con 12 apóstoles, pero el apóstol Pablo se le reveló que después de la muerte de los apóstoles, a la iglesia iban a entrar lobos rapaces y la iglesia iba a caer en apostasía. Eso significa apostasía, abandonar la fe. O sea que la iglesia que Cristo fundó, la iglesia primitiva, después de la muerte de los apóstoles, el diablo iba a empezar a sembrar cizaña, iba a empezar a infiltrar la cizaña, y eso iba a ser el fruto de la gran apostasía en la iglesia primitiva. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 28 al 31. Y esta apostasía iba a iniciar en el liderazgo de la iglesia, en el ancianato o en el obispado, ya que en el griego la palabra obispo significa presbítero o presbiterio. Noten el apóstol Pablo con lágrimas en sus ojos les dice lo que iba a pasar en la iglesia después de la partida de él. Hechos 20, versículo 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está refiriéndose a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando aquí en este momento con los líderes de la iglesia, con los ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, noten, después de que Pablo se iba a ir, esta expresión partida, algunos la han interpretado después de que él muera. Muertos los apóstoles, esta apostasía iba a entrar. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea que esta apostasía iba a iniciar en el liderazgo de la iglesia. Siempre ha sucedido esto, que el error, la apostasía, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, errores doctrinales, inicia sobre el liderazgo de la iglesia. Y Pablo aquí lo está diciendo: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Término para describir los falsos maestros que iban a introducir la apostasía, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de quiénes? Los líderes de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo, cuando estaba hablando con los ancianos en este momento, estaba muy triste, estaba con lágrimas en sus ojos, estaba tan apesadumbrado porque Dios le había revelado que en la iglesia iba a entrar una gran apostasía. Y esta apostasía iba a iniciar en el liderazgo. Y el fruto de esta apostasía era que se iban a infiltrar doctrinas de demonios. Y esas dos doctrinas iban a hacer que iban a prohibir el matrimonio y iban a prohibir abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. O sea que estas enseñanzas fueron el fruto de la apostasía de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo habla en muchos pasajes sobre esta apostasía que iba a entrar a la iglesia, y le toma mucha importancia porque vez tras vez en sus cartas hace énfasis a esta apostasía. Noten cómo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 7. Dice el apóstol Pablo hablando de esta apostasía:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la paruxía, y a nuestra reunión con Él, Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, noten, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que antes de que Cristo venga por segunda vez va a haber una apostasía, dice el apóstol Pablo. Y el fruto de esta apostasía, ¿cuál iba a ser? Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. No hay lugar a duda que el término hombre de pecado y el hijo de perdición se refiere en términos simbólicos al sistema papal que iba a surgir de los escombros de Roma. El apóstol Pablo no podía decir directamente esto, quién era, así que usó lenguaje simbólico, porque si no hubiese sido sedición en contra del imperio romano. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, lo hace en términos simbólicos. Sus oyentes iban a captar el mensaje, porque el imperio que gobernaba en los tiempos de Pablo era Roma. Roma cayó en el año 476 por las invasiones de las tribus bárbaras que venían del oriente y del occidente. Es interesante que Pablo aquí habla que se iba a levantar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Este sistema iba a ser como un Judas. Claro que la apostasía inicia adentro, o sea que este sistema iba a ser el resultado de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Iba a ser como un Judas traicionero que traicionó a Cristo, el hijo de perdición. Se le identifica aquí al sistema papal que iba a surgir después de la caída del imperio romano. Y dice el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque este sistema surgió y se levantó del templo de Dios, del naos, término que Pablo se lo aplica a la iglesia, que es templo del Espíritu Santo. Este sistema, que era el hombre de pecado y el hijo de perdición, se iba a levantar y sentar en el templo de Dios, o sea, la iglesia, haciéndose parecer como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, lo mismo que les dijo a los ancianos en Hechos capítulo 20. Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que lo detenía? Era el imperio romano. Caído el imperio romano, se iba a levantar este sistema, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que en los tiempos del apóstol Pablo ya estaba en acción este misterio, este sistema que iba a ser dirigido por Satanás, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad en el griego es adiquía, un sistema que se deleita en quebrantar la ley de Dios y pisotearla. Solo que hay alguien que al presente lo detiene. Era el imperio romano, era Roma de los Césares. Caído este sistema, se iba a levantar este otro sistema, la Roma de los papas, hasta que a su debido tiempo se ha quitado de en medio. Pablo revela que antes de que venga Cristo, antes de la paruxía, iba a haber una gran apostasía en la iglesia. Iba a dar resultado al hombre de pecado y al hijo de perdición. Y se iban a introducir doctrinas de demonios como resultado de esta gran apostasía. Y estas dos doctrinas, Pablo dice que eran que prohibirán el matrimonio y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Interesante. El apóstol Pablo le vuelve a escribir a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 3 al 4, hablando de esta misma apostasía que iba a surgir en la iglesia primitiva. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea que no le prestarán oído a la sana doctrina, la aborrecerán,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea que de alguna manera esta apostasía iba a hacer a un lado la verdad de Dios, que es su palabra, e iba a asimilar en su medio falsas doctrinas, fábulas. Y esto iba a ser también el fruto de la apostasía. Y saben algo interesante, hermano. En una exposición expliqué el principio la historia se repite, usando Eclesiastés 1:9. La historia se repite. Sabe de que esta profecía tiene doble cumplimiento. Antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá otra apostasía en el mundo y dentro de la iglesia adventista. Voy a hacer un pequeño paréntesis para los hermanos que les gusta estudiar. Anoten esta información. Oigan bien lo que voy a decir. Según las profecías de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, va a haber una gran apostasía mundial, una ruina nacional allá afuera. ¿Cuándo se va a cumplir en su clima esta apostasía? Va a ser cuando se invalide por completo la ley de Dios por el sistema papal, cuando se decrete la ley dominical. Sus pecados habrán llegado hasta el cielo, los pecados de Babilonia, dice Apocalipsis 18, versículos 5 al 8. Pero esta profecía tiene un cumplimiento también parcial dentro de la iglesia adventista. Antes de que Cristo venga por segunda vez, también va a haber una apostasía en la iglesia adventista, más terrible que la que sucedió en los tiempos de que el doctor John Henry Kellogg apostató y corrompió la iglesia con su falsa doctrina del panteísmo y su famoso libro The Living Temple, donde propagaba sus errores mortíferos del panteísmo. El espíritu de profecía dice lo siguiente, que en la iglesia adventista va a haber otra apostasía más grande, que se le llama la apostasía omega. Y esta apostasía tiene que ver con un gran zarandeo que va a suceder en la iglesia, porque en la iglesia adventista se van a infiltrar muchas falsas doctrinas, que ya estamos viendo que se están infiltrando, que no son parte de nuestro mensaje, pero que hay gente que la está promoviendo dentro de la iglesia, que no tiene nada que ver con el mensaje genuino de la iglesia adventista, pero como siempre se infiltran errores por personas que creen tener nueva luz y dicen que tienen un mensaje de Dios, la apostasía omega va a causar un gran zarandeo dentro de la iglesia adventista. Y cuando esto suceda, la iglesia tendrá una reforma y un reavivamiento. O sea, porque la historia se repite. Habrá una gran apostasía en la iglesia adventista. Elena de White le llama la apostasía omega. Los adventistas que estudian esta clase de temas saben de qué estoy hablando y que no estoy mintiendo. El libro Eventos de los Últimos Días habla que en la iglesia adventista va a causar un zarandeo las falsas doctrinas. O sea, la apostasía omega va a arrastrar a muchos y se van a ir a las filas de la oposición. Hermanos, volvamos al carril. El apóstol Pablo con claridad enseña de que en la iglesia se iba a infiltrar una gran apostasía e iba a iniciar en los líderes de la iglesia, y esta apostasía iba a dar a luz a las doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ya vimos algunos pasajes donde la Biblia presenta de esta gran apostasía en la iglesia primitiva. Ahora vamos a analizar entonces ahora ¿qué son estas doctrinas de demonio? Porque son dos que el apóstol Pablo enfatiza aquí en su carta. Prohibirán el matrimonio y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Los protestantes indoctos en las escrituras y el catolicismo romano, que son los más indoctos, creen de que estos versículos se aplican a la iglesia adventista. Ninguna de nuestras creencias adventistas enseñan de que el matrimonio es prohibido, ni tampoco ninguna creencia de los adventistas enseña la prohibición de alimentos que Dios creó.
dice el texto, de alimentos que Dios creó. Ahora, vamos a analizar la primera doctrina de demonio. Dice Pablo, prohibirán casarse. Leamos el texto nuevamente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, o sea que Pablo se lo reveló el Espíritu Santo a él. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No todos. La iglesia es de Cristo. La iglesia es propiedad de Dios y nunca caerá. ¿Quiénes son los que van a caer? Son los apóstatas. Pablo dice, algunos apostatarán de la fe, no todos, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Noten la primera doctrina de demonio, prohibir casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, el contexto histórico, ¿a qué se refiere primordialmente? Porque tiene una aplicación exegética e histórica cuando se cumplió esta profecía. ¿Y a qué se refería Pablo con esta visión que el Espíritu Santo le mostró? El comentario bíblico adventista dice sobre este fragmento, dice, prohibirán casarse. Pablo amonesta contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo y que luego fueron perpetuados por el sistema monástico. Los gnósticos creían que toda la materia era mala, y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio se convertiría en una concesión a las concupiscencias de la carne. Por lo tanto, era pecaminoso casarse y no tendría que haber sexo en el matrimonio, no había que haberse casado. Esto enseñaban los gnósticos, y esta enseñanza se infiltró en la iglesia primitiva de prohibir el matrimonio. Pero la Biblia enseña que el matrimonio no es pecado. El sexo en el matrimonio no es pecado. Dios hizo el matrimonio e hizo el sexo. El sexo es santo cuando se practica en el matrimonio. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:4. Como no se sabe quién escribió la carta de los Hebreos, nos hemos acostumbrado por la tradición decir que fue el apóstol Pablo. Digamos que fue el apóstol Pablo. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio no es pecado. El sexo no es pecado. El sexo se hizo para gozarse en el matrimonio. El matrimonio es santo. La iglesia adventista no prohíbe esto. ¿Cómo es posible que un protestante use esta cita para aplicarlo a la iglesia adventista? Es inconsistente porque la iglesia adventista no prohíbe el matrimonio. Ahora, vamos a ver algo muy interesante que viene a continuación. Acabamos de ver de que el apóstol Pablo se le reveló que iba a haber una gran apostasía en la iglesia, donde se iba a levantar el hombre de pecado y el hijo de perdición, nombre para el sistema papal. Pero no tenga algo interesante, hermanos. Antes de que el apóstol Pablo hablara de estas dos doctrinas de demonio, notan de qué estaba hablando en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Antes de hablar de esta gran apostasía y de estas dos doctrinas de demonio, noten de qué estaba hablando antes el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Está hablando de los requisitos de un anciano de iglesia, de un presbítero. Y noten cómo dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Un requisito indispensable para un líder de iglesia, aunque no es una ley,
pero es un requisito indispensable. Digo que no es una ley porque Timoteo era un anciano de iglesia, pero no era casado, era un joven. Pero por consiguiente se recomienda que fuese un casado. Un anciano de iglesia, un líder de iglesia tiene que ser casado. Son pocas las excepciones por X o A motivo, pero por lo general tiene que ser un anciano marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, que no, el que no conozca la doctrina de la iglesia no pueden ponerlo de anciano. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero noten de qué estaba hablando el apóstol Pablo, de los requisitos de un líder de iglesia, de un anciano, y uno de esos era que fuese marido de una sola mujer. Es interesante, hermanos, lo siguiente: cuando se cumplió en la historia esta profecía de que se iba a levantar un poder apóstata que iba a prohibir el matrimonio en sus líderes, en sus obispos y ancianos, no hay lugar a duda que esta práctica dio a luz al celibato sacerdotal de la Iglesia Católica Romana, un reglamento de la Iglesia Católica donde obliga a sacerdotes, monjas y papas a mantenerse solteros, una doctrina de demonios, ya que el matrimonio es una institución divina y es recomendable de que un líder de iglesia, un obispo de iglesia, un pastor de iglesia se case. Pero aquí Pablo dice que esta apostasía iba a dar a luz a estas falsas doctrinas de demonio, y una de esas era prohibir el matrimonio en sus líderes. Porque Pablo, antes de hablar de estas dos doctrinas, estaba hablando de los requisitos de los ancianos. Después presenta las dos doctrinas de demonio. Significa que si nosotros respetamos el contexto, una de esas doctrinas de demonio iba a ser que se iba a prohibir el matrimonio en los líderes de la iglesia. Y esto se cumple exactamente con el sistema papal. La Iglesia Católica, como reglamento, prohíbe el matrimonio a papas, monjas y sacerdotes. Aunque no es un dogma, pero es un reglamento oficial de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco dijo: la Iglesia nunca ha estado dispuesta a cambiar este reglamento. La Iglesia sigue sosteniendo el celibato sacerdotal. Prohibido que se casen las monjas, los papas y los sacerdotes. Doctrinas de demonio. Tremendo, hermano. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? La Iglesia Católica discute, defiende a capa y espada que Pedro fue el primer papa. Ya hemos desmantelado todos los versículos que el catolicismo romano manipula para sostener esta herejía. Pedro no fue papa. Pedro fue un líder de iglesia, un anciano de iglesia, según lo dice él mismo en su primera epístola, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. En ninguna parte de la Biblia vemos, ya sea directa o indirectamente, que Pedro haya sido un papa de la iglesia primitiva. Si en verdad quisiéramos usar el término papa, no tendría que ser para Pedro, sino para Santiago Jacobo, porque era el líder de la iglesia primitiva que estaba situada en Jerusalén. Es interesante, hermano, lo siguiente: la Iglesia Católica defiende el primado de Pedro, que Pedro fue el primer papa, y manipulan, ya saben cuál cita, Mateo 16, versículo 15 al 18. Pedro fue el primer papa. Pero lo interesante es de que según la Biblia, Pedro era casado. Inclusive los evangelios presentan
de que Cristo sanó la suegra de Pedro. Si tenía suegra, por ende era casado, porque la matemática esa es. Si alguien tiene una suegra, es que tiene ¿qué? Esposa, a menos que esté viviendo en fornicación, pero de lo contrario tiene que tener esposa. ¿Dónde la Biblia enseña eso de que Pedro era casado? La Iglesia Católica se mete en problemas con esto, porque si en verdad quisiéramos decir de que Pedro fue papa, todos los papas tendrían que casarse, porque Pedro era casado. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? Categóricamente lo dice en 1 Corintios 9:5. Lo dice el apóstol Pablo, que Pedro era casado. Y noten cómo dice el apóstol Pablo, inclusive en el capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando de los derechos de un apóstol. Y uno de esos derechos, ¿cuál es? Tener una mujer como por esposa. Noten cómo dice 1 Corintios 9:5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Kefas. Kefas en arameo es Pedro o piedra. Noten que aquí está diciendo Pablo que Pedro tenía una mujer como por esposa. La Reina Valera 1960 dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. En el idioma griego, el texto griego o la sintaxis dice hermana mujer. La Reina Valera 60 le añade una hermana por mujer. Le añade la preposición por. Pero en el griego es hermana mujer. En griego enfatiza el género femenino y un sustantivo. Debería de haberse dicho así: una hermana. El catolicismo romano dicen de que esta mujer que andaban los apóstoles era una hermana que les ayudaba en sus quehaceres a los apóstoles. Eran como una ayudante. Pero es inconsistente esta interpretación, porque bastaba con solamente decir el texto griego una hermana. Traen una hermana sin necesidad de usar el sustantivo mujer, porque todas las hermanas son mujeres. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Bastaba con decir: ¿acaso no tenemos derecho de traer una hermana? Pero dice una hermana, el griego dice una hermana mujer. Se enfatiza el femenino y un sustantivo. Es interesante, hermano, lo siguiente. Otras versiones de Biblia traducen claramente que era una esposa mujer, una hermana como por esposa. Una herramienta indispensable que siempre se los he dicho, hermanos, es que siempre, si usted quiere hacerse un poderoso en las escrituras, haga así. Siempre me gusta comparar versiones de Biblia. Por ejemplo, esta Biblia que tengo aquí es la Biblia 1995. Esta Biblia hace poco la compré, muy buena Biblia. Es Reina Valera 1995. Me gusta porque aquí dice Shabbat, sábado. Tiene muchas cosas arregladas que en la Reina Valera 1960 hay errores. Aquí esto está más arreglado. Tiene menos errores esta Biblia, 1995. Pero también uso muchas versiones. Por ejemplo, cuando voy a leer un texto bíblico, después de leer la gramática y la sintaxis, voy a comparar por lo menos unas 80 o 90 versiones de Biblia que tengo en mi dispositivo. Y también tengo muchas versiones en físico, en mi biblioteca personal. Pero esta es una herramienta indispensable. Siempre que usted quiere hacerse un estudioso de la Biblia, compare versiones de Biblia a ver cómo traducen las otras versiones, el texto. Y váyase al griego, a un léxico griego que usted lo puede descargar en internet. Yo uso más el Westcott y Hort, uso el Teschendorf y también uso el diccionario Strong. Esas son las tres herramientas que uso. Les estoy dando estos ejemplos para que usted también sea un estudioso de la Biblia. Haga este principio, use este principio, comparar versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. Noten 1 Corintios 9:5 cómo lo traducen otras versiones de Biblia. Noten cómo dice Biblia israelita nazarena, una Biblia que está más apegada al texto griego. Dice lo siguiente: no tenemos derecho a llevar a una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados es apóstol, y los hermanos del maestro y Kefa aquí
es el nombre arameo de Pedro. Exactamente, esta Biblia está diciendo que Pedro tenía una esposa creyente y andaba con él. Católico, no se deje engañar por sus líderes. Los líderes católicos los están engañando. Pedro era casado, porque Pedro no era papa, Pedro era un apóstol y más tarde llegó a ser un anciano de iglesia, un líder de las iglesias. Noten cómo dice esta otra Biblia, Código Textual Real Hebraico del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente sobre 1 Corintios 9:5: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos de Adón y Kefas? Noten cómo dice traducción al lenguaje actual, 1 Corintios 9:5. Noten cómo dice: también no tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Es evidente que Pedro andaba con su esposa predicando el evangelio. Noten cómo dice esta otra Biblia, Biblia textual, 1 Corintios 9:5 dice: ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es evidente, hermano, que la mayoría de apóstoles eran casados, excepto el apóstol Pablo, porque tenía el don de continencia. Celibato y don de continencia es un don diferente, es algo diferente. El don de continencia es exclusivo y un don especial, no para todos, para personas que permanecen solteros para el servicio del Señor. Una cosa es celibato y otra cosa es el don de continencia. El católico sin instrucción bíblica cree de que el celibato que practica el catolicismo romano tiene que ver con don de continencia, pero es nada menos que una doctrina de demonios. El celibato en líderes de la iglesia, ese reglamento antibíblico, es una doctrina de demonios que se iba a infiltrar en la iglesia como resultado de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Claramente al apóstol Pablo se le reveló a través del Espíritu Santo. Ahora, ya vimos de que esa doctrina de demonio primera tiene que ver con el celibato sacerdotal. Ahora, vamos a ver la segunda doctrina de demonio. El apóstol Pablo dice que la otra doctrina de demonio era que iban a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice alimentos que Dios creó. Lean el texto bien. Cuando alguien le esté torciendo la Biblia, dígale usted así: hermano, vámonos a leer el texto bíblico como dice el texto. Dice de que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son los alimentos que Dios creó? Cuando hablamos de alimento, hablamos de algo que es para comer, y dice que Dios creó. Es una referencia que el apóstol Pablo está mandándonos a que vayamos a leer el relato de la creación, porque dice que alimentos que Dios creó. ¿Está leyendo conmigo, hermano y amigo? Lea su Biblia. Pablo está hablando de alimentos que Dios creó. Esta segunda doctrina de demonio iba a prohibir alimentos que Dios creó. ¿Qué es lo que Dios creó para la alimentación? Vámonos al relato de la creación. Génesis capítulo 1, versículos 29 al 30 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Noten que Dios primordialmente creó ¿qué? Alimentos naturales, frutas y semillas para comer, y también las bestias iban a comer 100% vegetal.
Noten cómo dice el versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿A quiénes? A los animales. O sea que los animales iban a ser también ¿qué? Veganos, iban a comer también 100% natural. El plan de Dios era que el ser humano comiese natural, a base de frutas y semillas. El consumo de carne vino a darse después de la entrada del pecado, después del diluvio. Cuando la tierra quedó destruida por el diluvio, Dios le permitió a Noé el uso de comer carne. Eso lo dice Génesis 9, versículos 3 y 4. Aunque allí no se da detalle sobre si eran cualquier carne, pero sabemos por el contexto de que Noé conocía perfectamente bien la existencia de animales limpios e inmundos. ¿Por qué razón decimos eso? El contexto lo indica, porque en Génesis 7:2 vemos de que Noé hizo diferencia entre animales limpios e inmundos para poder entrarlos al arca de Noé. O sea que Noé tenía perfectamente bien definido en su mente que era un animal limpio y un animal inmundo. Por lo tanto, la expresión que a Noé se le dio, o la permisión que se le dio de comer animal y carne, sabía perfectamente bien Noé que se refería a Dios a animales limpios, ya que Moisés dejó una lista de detalles en los animales en Levíticos 11 y en Levíticos capítulo 14. Está un menú de los animales limpios y animales inmundos, y se dice claramente cuáles son los animales que se iban a comer según el mandato de Dios. Pero volvamos al principio. El plan de Dios fue, y eso está diciendo Pablo, alimentos que Dios creó. El plan de Dios fue de que el ser humano se alimentara 100% natural, a base de frutas y semillas. El plan de Dios no era de que el ser humano matara seres vivos para comer. El consumo de carne se dio en un ambiente de extrema necesidad. Fue permisible, pero no era la voluntad de Dios que el ser humano matara animales para comer. Todos los animales era necesario que tuviesen el derecho de vivir. Nunca fue el plan de Dios que se mataran a seres vivos para podernos comer la carne. El consumo de carne fue en un caso de extrema necesidad, pero fue permitido. Se llama voluntad permisiva de Dios en teología eso. Dios permite en casos extremos ciertas cosas para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Se llama permitir, pero no que sea la voluntad de Dios. Tenemos otro ejemplo en Mateo 19, donde Cristo dice que Dios creó, varón y hembra los creó. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y se hundirá con su esposa para hacer una sola carne. Pero ahí dice de que el divorcio solamente es permitido solamente en un caso extremo, cuando hay infidelidad y por causa de adulterio. O sea que aquí vemos un ejemplo. Les estoy sacando este ejemplo para que vean que una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad permisiva, permitir algo en casos extremos, cuando ya no hay solución para algo, cuando ya se fue eso al extremo. La alimentación sobre carne, según la Biblia, había dejado el diluvio arrasada toda la vegetación. Así que lo único que podía comer Noé era ¿qué? Carne. Pero Dios le dijo: te permito que comas carne, pero será esta y esta y esta. Ahora, es interesante lo siguiente. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Noten cómo dice: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido la verdad. Noten cómo dice: los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desecharse, dice el apóstol Pablo.
Los protestantes tuercen este versículo y dice, ve, aquí está diciendo que podemos comer de todo, porque Pablo dice, no hay nada que desecharse. Ahora, pero es interesante lo siguiente. Dice el mismo apóstol Pablo en la cita, que, noten cómo dice, leamos, para que con acción de gracias participen los creyentes que han conocido la verdad. O sea, acción de gracias significa agradecer a Dios por los alimentos. Es inconsistente que el apóstol Pablo está diciendo que oremos por comer alguna clase de cosas que Dios no permitió. El apóstol Pablo está diciendo, con acción de gracias participen los creyentes. O sea, darle gracias a Dios por un alimento que Dios nos ha dado. Les voy a poner un ejemplo. Usted va a la casa de su amigo y de repente ve un florero allí en la mesa que le gusta y usted dice, me lo voy a llevar a mi casa. Y le dice usted al vecino, vecino, gracias por este florero. Y el vecino se le queda viendo a usted y dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está llevando mi florero? Yo no se lo he dado para que se lo lleve. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estarle dando gracias a Dios por comer una cosa inmunda si Él no lo dio para comer? ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? O sea, Pablo está diciendo, hay que alegrar, hay que hacer acción de gracias, pero ¿por qué razón? Agradecer a Dios por los alimentos que Dios creó. Y sigue diciendo, noten cómo dice, para que participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. Dice los creyentes que han conocido la verdad. ¿Qué es verdad en la Biblia? Porque los creyentes que dan gracias por estos alimentos que Dios creó, conocen la verdad. Eso dice a Pablo. Ahora, ¿qué es verdad? Y quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. Recuerden que estamos haciendo un análisis exegético de estas palabras de Pablo y de estas dos doctrinas de demonio. En los tiempos del apóstol Pablo y de los apóstoles, ¿cuál era la Biblia que existía? Era la Biblia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, eso lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está haciendo una alusión a los escritos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Por ejemplo, cuando Cristo dijo también en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, es una afirmación a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es evidente que los creyentes que han conocido la verdad, que es la palabra de Dios, es inconsistente que estemos interpretando esa palabra para decir de que estos creyentes iban a estar haciendo uso de animales y comidas inmundas. ¿Me estoy dando a explicar? Porque estos creyentes conocían las escrituras que eran del Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento Dios prohíbe los animales inmundos. Los creyentes que han conocido la verdad, Timoteo y todos los creyentes tenían un alcance de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es inconsistente que el apóstol Pablo esté hablando de comidas inmundas en este versículo. De los alimentos que Dios creó se refiere a comida sana. La apostasía tenía que ver con prohibir estos alimentos y que los creyentes fieles y conocedores de la verdad no iban a tomar cosas que Dios no creó como alimento e iba a darle gracias a ellos. Es inconsistente esa interpretación. ¿Cómo es posible que los creyentes iban a estar dándole gracias a Dios por comerse una iguana, por comerse un garrobo, por comerse un armadillo, por comerse un gato, por comerse un perro? Porque hoy toda la gente se come. Y saben lo absurdo de esto, hermanos, que los protestantes como ensalzan la comida de cerdo, la carne de cerdo, pero ellos mismos no tienen valor de comerse un perro. Y si hablamos de aseo y de limpieza, un perro
es más aseado que un cerdo. Pero noten que estos protestantes que dicen, bueno, todo lo que Dios creó es bueno, no hay que desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno, pero ¿en qué contexto? En los alimentos que Dios creó. En ese contexto debe interpretarse el término todo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse. Pero todo lo que Dios creó, ¿qué? Para comer. Es interesante, hermano, lo siguiente. Los protestantes dicen, bueno, hay que comer de todo, porque con la oración se purifica. Pero si usted les dice, bueno, si usted cree que con la oración se purifica todo, le voy a ir a conseguir un sapo de esos soplados, de esos gordos que se encuentran en la sabana. Voy a ir a traer 2 sapos y se los come, a ver si es verdad que se los va a comer. Ore, hay que orar para comerse un sapo. Como Pablo está diciendo, todo lo que Dios creó es bueno, nadie hay que desecharse. Aquí se acorralan a estos individuos y empiezan a tutubear. No, porque el sapo no fue creado para comer. Ellos mismos están emitiendo que eso no es comida. La referencia, los elementos que Dios creó, es una referencia que viene desde Génesis 1:29. Ahora, la expresión, todo lo que Dios creó es bueno, no hay nada que desecharse, tiene otra explicación y otro contexto. Les explico cómo poder explicar esta frase a un protestante o a un católico que manipulen esta cita. Un ejemplo. ¿Qué cosa que Dios haya creado no se necesita en esta tierra? Por ejemplo, un caballo. ¿Podemos comernos los caballos? ¿Son comestibles los caballos? No, aunque se los come. Aquí en El Salvador, hermano, ya han metido preso a mucha gente que mata caballos y los mezcla con carne de res. El caballo no se puede comer según la ley levita. Pero es interesante. El caballo, ¿quién lo creó? Dios. Dios ha creado el caballo. ¿Es bueno el caballo? Sí. Pero no para comer. ¿Para qué es bueno? Para su uso que se le da. ¿Me explico? ¿Qué hacemos nosotros con el caballo? Nos montamos y vamos al campo a trabajar. En los tiempos de Cristo el caballo se usaba ¿qué? Para viajar. Era el animal de carga, los caballos. ¿Es bueno el caballo? Sí, pero no para comer, sino en el contexto que se dio, porque sirve en la creación para algo. Por ejemplo, los cerdos. ¿Son buenos los cerdos? Sí, pero no para comer. ¿Para qué sirven los cerdos? Los cerdos sirven para limpiar la suciedad. Por eso es que los cerdos no se deben de comer, porque son inmundos. Aparte que tienen parásitos, la triquina y la tenia que se va a desarrollar en el cerebro. Gente que se ha muerto de comer comida, carne de cerdo. Saben, hermano, la gente es tan ignorante que no saben qué es lo que están consumiendo. Saben que yo viví un tiempo cerca de donde mataban cerdos. Inclusive tenía un amigo que mataba cerdo. De sobrenombre le decíamos el cuchinero, porque él destazaba cerdo. Y es interesante que yo veía eso. Estamos hablando hace tiempo eso. Y la muerte, cómo mataban a los cerdos. Pero lo interesante es, hermano, de que cuando descuartizaban los cerdos, sacaban de su estómago grandes lombrices y parásitos, pero largos y grandes. Y la gente todo eso se come. Y saben algo, hermanos, cómo el diablo ha llevado al extremo a la alimentación a la humanidad que está sin Dios y sin esperanza, que del cerdo solamente se bota los vellos, los huesos y el estiércol. Todo se come la gente, se come hasta la sangre del cerdo. Pero vayan a ver si les dice, vamos a conseguirle un chucho o un perro para que se lo coman. No se lo comen. El cerdo es inmundo. Pero es bueno el cerdo, en otro contexto es bueno, porque el cerdo limpia el mundo de suciedades. Todo lo que hay en la tierra es bueno, no hay nada que desecharse. Les puedo poner un ejemplo.
Aquí en los hogares, yo creo que eso es muy común, eso de lo que les voy a decir. En los hogares y en las casas hay unas tipo lagartijas que se llaman quecos, que aparecen, dicen que los trajeron de Europa para que vinieran a reproducirse aquí a América, porque estos quecos son una especie de lagartija, sirven para que se coman los insectos. Por eso no hay que matar los quecos, hay que dejar que vivan en las casas porque se comen los insectos. Noten, un queco es bueno, pero no para comer. Yo no me como un queco. Es bueno, sí, porque ¿para qué sirve? Para comerse los insectos que muchas veces pueden ser dañinos para la salud. Por ejemplo, hablemos de los crustáceos, de las conchas que la gente se come, las conchas en cócteles. Y aquel sanguazal de sangre. ¿Y saben algo, hermano? Antes, cuando yo no conocía el mensaje adventista y cuando no era parte de la iglesia adventista, muchas veces quise intentar comer cócteles de concha. Es donde se le saca todas las vísceras y las tripas a las conchas y se comen crudas con limón, chile y sal. Y nunca tuve el valor de comer eso. Y una vez, bien recuerdo que fuimos a una excursión de fin de año de la high school. Y dije yo, y es hora de que yo me coma un cóctel. Pero como no tenía valor, no lo podía pasar, así que tuve que embriagarme con alcohol para ya ebrio poderlo incrustar en mi cuerpo. Pero aún así no pude meterme el cóctel, me dio asco. Saben, hermano, la gente es ignorante que come sangre, los cócteles. Inclusive a las ostras también les da menstruación. Esa sanguaza de sangre que la gente consume es sangre, sanguaza de sangre, y la gente se consume eso. ¿Por qué digo yo esto? Las ostras, los calamares, los camarones no se hicieron para comer. Es bueno, sí, pero ¿en qué contexto? Los camarones, los cangrejos, los crustáceos, las conchas, son los que limpian el mar de suciedad. Es como las cucarachas. Las cucarachas son insectos que limpian la suciedad y se alimentan de suciedad. Por eso, hermano, comer camarones equivale a comer cucarachas, alacranes y arañas de caballo. Y en efecto, en la China se comen todo eso. Se comen hasta los gatos, se comen hasta placentas de mujer, se comen hasta arañas de caballo, se comen hasta cucarachas. Pero les estoy diciendo estos ejemplos para que vean que cuando Pablo dice todo lo que Dios creó es bueno, todo, en cierto contexto es bueno, porque todo lo que hay en la creación tiene su función. No es todo para comer, porque entonces si agarráramos ese texto literalmente, entonces podríamos pensar de que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros podemos comernos un sapo, comernos un coral o un tamagazo o una culebra venenosa. El apóstol Pablo no está diciendo eso, pero los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Todo lo que Dios creó es bueno, no hay nada que desecharse. Es inconsistente que Timoteo estuviera interpretando estas palabras erróneamente. Timoteo sabía perfectamente bien y conocía las escrituras del Antiguo Testamento y sabía perfectamente bien lo que Pablo le estaba diciendo. Pero los indoctos hoy, tanto católicos y protestantes, manipulan la Biblia para enseñar estas grandes herejías y para torcer las escrituras. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿En qué sentido este sistema papal iba a prohibir alimentos que Dios creó? Es interesante que la Iglesia Católica prohíbe en cierto tiempo evitar comer todo tipo de carne. Esto es en el tiempo de la Cuaresma. Durante el periodo de la Cuaresma, la Iglesia Católica enseña que sus feligreses deben de alimentarse solamente con pescado y huevo.
una costumbre netamente satánica y pagana. La Iglesia Católica enseña esta otra doctrina de demonio, la Cuaresma, un periodo, una práctica que la Iglesia Católica la obtuvo de las religiones de misterio antiguo. Ya viene la época de la Cuaresma, donde la gente se prepara, dicen ellos, para recibir la Semana Mayor, la Semana Santa. Algo que carece de fundamento bíblico. No existe en la Biblia Semana Santa. La Biblia enseña que solamente el sábado es santo. Pero la Iglesia Católica adoptó esta práctica de las religiones de misterio antiguo y la fusionó con el Imperio Romano en el año de 321 después de Cristo, cuando la Iglesia se mezcló con el paganismo y trajo consigo todas estas prácticas y fueron cristianizadas por la Iglesia Católica. La famosa Cuaresma de 40 días, según las religiones de misterio antiguo, eran 40 días para endechar a Tamuz. Eso lo dice el libro del profeta Ezequiel. Y según la historia babilónica, por haber sido despedazado por un cerdo salvaje, Tamuz, fueron esparcidos sus restos en todas partes del mundo. De aquí es donde provino el término 40 o Cuaresma. Los católicos manipulan ciertos versículos bíblicos para justificar esta práctica. Como por ejemplo, Cristo ayunó 40 días, de ahí donde viene la Cuaresma. Pero en realidad, hermanos, lo que enseña la Iglesia Católica es una práctica del paganismo y que justifica esta práctica con la famosa Cuaresma. Pero carece de fundamento bíblico. Ningún apóstol celebró ninguna Semana Santa, ningún apóstol celebró ninguna Cuaresma. Inclusive esta práctica de mezclar el pescado con una Cuaresma es una mezcla de paganismo que viene de las religiones de misterio antiguo. Saben que según la Biblia el pez era una divinidad, una deidad pagana para los antiguos paganos. Esto lo hemos reflejado en cómo los filisteos adoraban al dios Dagón, un dios mitad pez y mitad hombre. Dagón es el dios pez. Inclusive las religiones de misterio antiguo mezclaban mucho sus deidades con animales. Es interesante, hermanos, que no es extraño que el pez para los antiguos paganos y para las religiones de misterio antiguo era un símbolo de fertilidad, igual como el conejo de Pascua. No es extraño que se use el conejo de Pascua como un símbolo de sexo y erotismo, porque el conejo y el pescado eran símbolos de fertilidad para las religiones de misterio antiguo. Pero no hay evidencia que los apóstoles hayan celebrado una Cuaresma y que hayan comido durante 40 días pescado y huevo. Esta es una práctica satánica y diabólica. Pablo dijo: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. La famosa Cuaresma. Aquí vemos hoy en día cómo se cumple esto con la Iglesia Católica. Dos doctrinas de demonio: el celibato y la Cuaresma. No tiene nada que ver con el pueblo adventista, sino con el sistema católico romano. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Esperando que este estudio haya sido de bendición y puedan haber crecido en conocimiento y puedan irse a las citas a buscar si lo que hemos dicho es verdad, pero carece de fundamento bíblico. El celibato y la Cuaresma son dos doctrinas de demonio. Hermanos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos permitiste poder presentar tu palabra. Gracias por este día santo. Gracias porque aún hay misericordia y hay tiempo de predicar estos mensajes que desintoxican a los babilonios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, oren por este ministerio, oren por su siervo, compartan este material, recomienden a otras personas este material, mándenlo por mensajes a sus familiares, a amigos y a grupos de WhatsApp y en Telegram. Manden este mensaje
y hagan que se suscriban al canal para que este ministerio crezca y podamos estar subiendo material sólido de profecía apocalíptica, doctrina y apología. Esto empieza, hermano. Queremos subir miles de videos acá. Tenemos material. Dios nos ha dado un don, el don de enseñanza, donde tenemos armamento y material para estar subiendo material sólido, basado solamente en la sola Escritura. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.